Bueno, un saludo para todos. En este video vamos a instalar y configurar el enrutamiento de React para poder desplazarnos o movernos entre diferentes componentes y mediante esta herramienta poder crear un menú de navegación que nos permita configurar nuestra página principal. ¿Listo? Entonces, para arrancar necesito parar la ejecución de nuestro proyecto que teníamos hasta el momento por acá. Voy a pararlo con control C, la consola, ¿cierto? Voy a limpiarla y voy a venir a un navegador en donde voy a escribir React Router. ¿Listo? React Router, aquí lo corrijo. Bien, vamos a ingresar a la página de React Router, ¿cierto? Recuerden que tenemos acá pues como la página principal de esta herramienta. Yo voy a entrar aquí a leer la documentación y en el menú lateral izquierdo, donde tenemos el apartado de instalación, voy a hacer clic. Una vez acá, perdón, voy a ingresar a instalación básica y en este momento, como estamos escogiendo utilizando npm, pues voy a elegir esta opción. Listo, aquí me están indicando que este es el comando de instalación que debería copiar y ejecutar en la consola, cierto, que está direccionada a nuestro proyecto, y gestionar precisamente esa instalación. Listo, entonces voy a iniciar con esto para mostrarles. Voy a limpiar acá un poquito todo lo que tengo abierto en los videos anteriores. Voy a ingresar aquí al package.json, ¿cierto? Recuerden que por acá en el package.json es donde podemos revisar qué hay instalado, qué componentes, elementos tenemos instalados en nuestros proyectos. Entonces, miren que tengo en este caso 1, 2, 3, 4 paquetes, ¿cierto? Voy a pegar el comando de instalación que acabo de obtener aquí de React Router y voy a ejecutar esa instalación. Es algo que debe ser corto, no debe demorarse mucho ese proceso de instalación. Y si volvemos, ¿cierto? Miren que por acá ya tenemos un nuevo paquetico que es el React Router DOM. ¿Listo? Entonces ya tenemos todo un paquete que nos va a permitir enlazar o navegar entre componentes. Bien, ¿cómo se utiliza? Pues apoyémonos de la misma documentación. Tenemos acá unos ejemplos, miren que nos están dando como una idea general de la página principal del index.javascript, donde se utiliza estos componentes que se importan precisamente de ese paquete que acabamos de instalar, el browser router, para hacer el llamado, en este caso a un componente que la documentación llama app. Este app, si seguimos leyendo, aquí por debajo nos muestran cuál es la configuración de este app, ¿cierto? Entonces, pues yo voy a crearme algo similar a este app, pero que yo voy a llamar ruta, ¿listo? ¿Cómo se hace? Es un componente, entonces simplemente me voy a parar en src, voy a crear una carpetica nueva, voy a ponerle un nombre aquí en inglés, va a ser routers, puede ser con S porque van a ser varios, ¿cierto? Y dentro de ese routers me voy a crear un componente al que voy a llamar rutas.js, ¿listo? Entonces voy a ingresar, ¿cierto? Nuevamente aquí a la documentación, miren que aquí en la documentación me dicen que tienen estas dos importaciones dentro de este módulo, entonces me las voy a llevar, está importando todo lo de React y en este caso tres componentes asociados al React Router DOM, el componente de rutas, de ruta y el link que más adelante nos va a servir para el menú de opciones que vamos a estar trabajando, ¿cierto? Entonces, en ese escenario ya tengo esos dos componentes, ¿cierto? Ahora voy a crearme una función que según la documentación estamos aquí utilizando, ¿cierto? Entonces, voy a definir aquí esta función, la voy a copiar, la voy a pegar, ¿listo? Le voy a cambiar el nombre, no va a ser app, va a ser rutas asociado al nombre que tengo en mi componente. Y por ahora
¿cierto? Pues él está aquí haciendo un llamado a esta clase que por supuesto no tengo, entonces voy a eliminarlo. Miren que es muy simplecito, este link realmente no lo estoy usando acá, entonces lo voy a borrar. Y tengo acá el escenario de las rutas de mi proyecto. En este caso tengo el path o la página principal. Esta ruta no existe, entonces la voy a eliminar, pero para poder llamar el componente home realmente lo tengo que importar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese proceso. Voy a decirle que se pare acá y que me importe el home. Recuerden que el home es esta función que previamente habíamos realizado. Voy a ponerla, ¿cierto? Y voy a decir que ese home viene acá de la raíz, ¿cierto? Bueno, en este caso, como estoy en rutas, tengo que brincar 2 veces, 2 puntos, porque tengo que ir a la raíz superior. Vengo y le digo que entre a home, que busque el archivo home.javascript. ¿Listo? Ahora sí, este podría renderizar. ¿Qué cambio debo hacer para poder que se efectúe o que funcionen estas rutas? Pues lo primero será exportar la función, ¿cierto? Exportar la función rutas. Es lo primero que debo hacer. Y volver a nuestro index. ¿Listo? Entonces voy a venir acá y le voy a decir que importe ese componente rutas de la carpeta de routers, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer, en este caso voy a borrar aquí esta renderización que estaba haciendo para probar. Voy a volver a la documentación. Miren que acá nos mostraba que debería tener el index. En este caso yo necesito importar este componente que se llama el browser router, que es el que me va a permitir precisamente cargar esa navegación entre componentes. Entonces lo voy a hacer. Voy a ponerlo por aquí arribita, donde se están instalando los diferentes paquetes, ¿cierto? Entonces tenemos el React DOM, tenemos el browser router, ¿cierto? Y voy a robarme este pedacito de renderización que nos están mostrando, ¿cierto? Entonces por acá debería tener el llamado app. Recuerden que el de nosotros, a diferencia de la documentación, no lo llamamos app, sino que yo lo llamo rutas. Entonces aquí cargo a mi componente de rutas, ¿cierto? Por supuesto, miren, aquí me había equivocado. Esto no lo debo poner acá sin haber creado el root. Tiene que ser inmediatamente después de crear el root, puedo renderizarlo, ¿cierto? Entonces cambio este orden, bien, y voy a quitar la importación del home, ya no lo necesito porque ya el encargado de importar y utilizar todos los componentes pues va a ser precisamente mi archivo de rutas. Mi archivo componente de rutas va a llamar a los otros componentes y en mi index solamente haríamos el llamado a rutas, ¿cierto? Entonces vamos a lanzar la aplicación, voy a limpiar acá la consola y nuevamente la voy a ejecutar. Vamos a esperar que se lance. Esperamos a que se cargue la página. Y precisamente miren que fuera de tener el home, que es lo que se está instanciando en la ruta raíz, tengo este mensaje que quiere decir que estoy entrando al componente de rutas y se está renderizando el elemento que necesito. ¿Listo? Entonces, ¿con qué seguiríamos? Pues voy a crear un segundo componente, ¿sí? Que nos permita hacer como una segunda ruta y voy a crear un menú que nos permita pues navegar entre esos componentes. Así que atentos al próximo video para que sigamos configurando nuestro proyecto.